Bien, gloria a Dios. Pues ese es el motivo, queridos hermanos. Necesitamos tener la guía de Dios en nuestras vidas, la dirección de Dios. Por eso Romanos nos habla, hermanos, Hebreos, el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, nos habla que es importante congregarnos, que no nos dejemos de congregar. Porque al venir al culto, al venir con los hermanos, nos estimulamos al amor y a las buenas obras, hermanos. Eso es muy bueno, eso es necesario. Pero sobre todo, hermanos, es que estamos recibiendo la guía de Dios. Y venimos al trono de la gracia de manera confiada, de manera abierta, con el acceso que el Señor Jesús ya nos abrió. Y entonces, al venir al trono de la gracia, alcanzamos misericordia, hermanos, alcanzamos socorro, alcanzamos el auxilio que necesitamos. Entonces, ese es el asunto, queridos hermanos. Pero hoy, queridos hermanos, vamos a ir al Evangelio de Mateo. Al Evangelio de Mateo, queridos hermanos, y vamos a leer una porción pequeñita del capítulo 11 de Mateo. 11. ¿Sí, mis hermanos? Voy a poner estos por aquí. Vamos a ir a Mateo 11 y vamos a leer, hermanos. Amén. Vamos a leer los versículos. Miren, hermanos, vamos a leer desde el versículo 25 al 30. Es una porción pequeñita, gloria a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos dan gloria a Dios, queridos hermanos? Mateo 11, del 25 al 30. Es importante esta porción, hermanos. Si queremos ser discípulos del Señor, es importante que tengamos en cuenta esta porción. Dice así en el nombre de Jesús. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Vea esto, hermanos. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y vean esto. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y vean lo que dice Jesús después de esto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias. Te entregamos este tiempo, Señor. Sé tú hablando en nuestras vidas. Sé tú tomando control, Señor, de este mensaje. Tu palabra ya es bendita porque proviene de ti, Señor. Pero que este mensaje pueda edificar a tu iglesia. Que este mensaje, Señor, hable a nuestras vidas, Padre. Permite, Señor, que en esta hora, Señor, nosotros encontremos tu palabra, encontremos tu verdad, Señor, a través de estas escrituras y seamos guiados y edificados, Señor. Seamos conducidos a donde tú quieres y que en nuestro corazón, Señor, tu palabra repose. En nuestro corazón, tu evangelio eche raíces profundas, Padre. Ayúdanos, Señor, a recibir esta palabra que es la guía para nuestras vidas, Señor, y que nos podamos aferrar a ella con todo nuestro corazón. Permítenos en esta hora, Señor, ser guiados por tu Espíritu Santo y que entonces esta palabra quede en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, voy a explicar aquí unas cositas en el pizarrón. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y le voy a recordar un poco de lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo, hermanos. El Señor nos creó, hermanos, de una manera especial. Sí, se ve. Nos creó de una manera especial. Ese diseño original, hermanos, ¿alcanza a verlo? ¿Diseño original? Sí, ok.
Está en Génesis 1:26 hasta el 28, hermanos. Ajá. Y está en Génesis 2:7, hermanos. ¿Qué nos dio el Señor? Nos dio su imagen y semejanza, nos dio sus bendiciones y nos dio su soplo de vida, es decir, su espíritu. Ajá. La palabra usada ahí es ruaj, que es aliento o espíritu. Este es el diseño original, queridos hermanos. Es con lo que Dios nos ha creado. Y ese diseño, hermanos, se rompió. Ese pacto, hermanos, con el que fuimos creados, se rompió cuando el hombre entró en desobediencia, entró en pecado, hermanos. Esta comunión tan hermosa que el hombre tenía con Dios, se quebró, hermanos, se corrompió. En el diseño original de Dios, queridos hermanos, el hombre era una manifestación, era una expresión de la gloria de Dios, de su imagen espiritual, su integridad, su santidad, su bondad, su justicia. Dios expresó en el hombre quién es Él. Esa imagen, hermanos, hermosa, se perdió. Esas bendiciones con las que Dios creó al hombre, hermanos, se perdieron también. Eran bendiciones de autoridad, bendiciones para gobernar en la tierra que Dios le dio al hombre. Y ese espíritu por el cual el hombre estaba conectado con Dios y por el cual el hombre es un ser espiritual, se murió, hermanos. Entonces el hombre, hermanos, hemos visto cómo el hombre queda en un problema fundamental. Cuando el hombre desobedece a Dios, cuando el hombre escucha la voz de Satanás, en lugar de guardar el pacto de Dios, queda en un problema espiritual, hermanos. Queda en un problema, hermanos, que es el fundamento, los cimientos de su vida. Y el hombre queda separado de Dios. El hombre queda en pecado. Lo que separa a Dios, al hombre de Dios, es el pecado, hermanos. Es lo que interfiere, es lo que estorba. Y eso es lo que lo separa. Y el hombre pasó de gobernar a ser gobernado, hermanos. Eso es lo que está pasando con todo ser humano. Este problema está en todo ser humano. Y el hombre queda muerto en sus delitos y pecados. El hombre está corrompido, el hombre está pervertido, está, hermanos, distorsionado todo lo que Dios había hecho y necesita ser arreglado, hermanos. Y las personas, hermanos, en este estado espiritual, muertos, en pecado, comienzan, hermanos, a tener problemas espirituales. Y lo hemos visto. Hay 6 estados del no creyente, hermanos. O sea, alguien incrédulo. Estando muertos espiritualmente, hermanos, comenzamos por desobedecer a Dios y seguir, hermanos, no la voz de Dios. Cuando estábamos conectados con Dios, Adán y Eva estaban conectados con Dios, hermanos, seguían la voz de Dios. Pero al romper el pacto, siguieron ya no la voz de Dios, sino la voz de Satanás, hermanos. Y el hombre, hermanos, entonces se hace un hijo de desobediencia, dice Efesios 2. Un hijo de desobediencia que seguía los placeres del mundo, las corrientes del mundo, y todo eso está dictado por Satanás, hermanos. El hombre queda como un hijo del diablo. Y todo lo que ocupa el lugar de Dios y no le damos la gloria a Dios es idolatría, hermanos.
Hacemos idolatría de cualquier cosa, de una persona, de un trabajo, del dinero, de mil cosas hacemos idolatría, de una situación. Todo lo que está ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas, hermanos, es idolatría. Y en esta condición, hermanos, vienen problemas mentales. La vida del hombre es vacía, es sin propósito, está hueca. Y la gente vive insatisfecha, la gente vive en depresión, en ansiedad, en preocupación. La gente vive atormentada y atrapada en sus problemas internos, emocionales, hermanos. Y siempre está preocupada por el mañana y siempre está, hermanos, con un corazón oprimido. Y no solo eso, sino que también tiene problemas físicos, enfermedades, hermanos, enfermedades que vienen por una raíz espiritual. Y eso, hermanos, sucede y sorprende a la ciencia. Hay gente que está enferma, hay gente que está presentando un cuadro clínico que no tiene razón de ser. Médicamente está sano, pero esa persona está caída, está demacrada, está devastada. Pero es un problema, hermanos, que viene por un asunto espiritual. Si esas personas, hermanos, imagínense, que no están siguiendo la voz de Dios, sino que están siguiendo la voluntad de Satanás, que hacen idolatría de cualquier cosa, que están atrapadas en sus problemas mentales, emocionales, que sufren problemas físicos, una opresión. Si esas personas se mueren, hermanos, se van a la eternidad sin el Señor. Es un problema eterno, hermanos. Pero no queda ahí, hermanos. Hay un dicho muy feo en el mundo que dicen, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero aquí no sucede así, hermanos. Cuando la gente se muere, hermanos, se va a una eternidad sin el Señor. Pero esas maldiciones que ha acarreado durante su vida, se las hereda a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, hermanos. Estos estados del no creyente, estos estados que vienen por la incredulidad, por estar separado de Dios, por estar muertos en delitos y pecados, por estar oprimidos por Satanás, hermanos, hacen que la vida del hombre sea de verdad un desastre, sea algo tormentoso, hermanos. Yo les ponía un ejemplo a unos hermanos, les decía, cuando tú sacas un pez del agua, se muere, hermanos, porque él necesita estar en el agua. Pero mientras lo sacas del agua, va a luchar, pero va a agonizar y las fuerzas se les acaban y se muere. Y esa es la vida del hombre. Cuando es separado de Dios, cuando está arrancado de la presencia de Dios, de donde está su vida y donde emana su vida, es lo mismo. El hombre va a luchar, pero va a agonizar y se va a morir, hermanos. Hermanos, leímos una parte que dice en Mateo, hablando el Señor Jesús, vengan a mí los que están cansados, los que están trabajados, y yo les daré ese descanso, yo los haré descansar. Los versículos anteriores es importante el contexto, hermanos, porque está hablando que Dios escondió, hermanos, Dios escondió las cosas de su creación, de su salvación, a los entendidos, a los sabios, y se las reveló a los niños. Y hermanos, este evangelio, esta salvación, hermanos, escribe el apóstol Pablo. Es algo que se predica y la gente dice, está loco. La gente tiene esto por locura. Pero los sabios no conocieron a Dios por la sabiduría humana. Aquí lo dice el Señor Jesús. Tú escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y se los revelaste a otros, a los niños. Y este evangelio, hermanos, solamente puede ser revelado a quien el Señor quiere revelárselo. Mientras Pablo dice, para unos es locura y para otros es tropiezo, hermanos, para nosotros, el que nosotros sepamos el problema espiritual y cuál es la solución espiritual, hermanos, eso es salvación. Eso es poder de salvación para los creyentes, hermanos. Dice Mateo
Dice Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero luego dice una parte muy importante, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué quiere decir esta palabra, hermanos? Hemos visto las yuntas, ¿no? Hemos visto el yugo que se pone en los animales de carga. Jesús está diciendo, si ustedes vienen a mí y ustedes son guiados por mí, entonces van a encontrar descanso. Es como Jesús hace una similitud como en una yunta. En una yunta, hermanos, los animales de carga, los animales de tiro para el trabajo del campo, son unidos, están unidos por el yugo. Pero hay un animal, hermanos, que sabe el camino. Es un animal experimentado en el trabajo del campo. Es un animal generalmente más viejo que el otro. Pero ese animal es el que va a guiar, hermanos. Y el otro animal que está unido por ese yugo, pues, sigue al que se sabe el camino, hermanos. Y entonces se puede arar la tierra. Y lo que Jesús está diciendo es, si ustedes vienen a mí y se dejan guiar por mí, si se dejan guiar por mi enseñanza, entonces ustedes van a hallar descanso. Ustedes van a hallar descanso. ¿Por qué pueden hallar descanso? Porque por donde yo los voy a llevar, por donde yo los voy a guiar, es algo fácil para ustedes. No es algo pesado, no es algo gravoso, no es algo que nadie pueda realizar. No, es algo que ustedes sí pueden hacer. Solo se tienen que dejar guiar. Solo se tienen que dejar guiar, hermanos. Si nosotros recibimos ese yugo, es decir, si nosotros estamos unidos a Jesús, Jesús nos va a llevar, hermanos. El Señor Jesús nos va a llevar. Y entonces no nos vamos a perder, no nos vamos a extraviar. Y eso, hermanos, va a traer descanso para nuestras almas. Porque estando, hermanos, separados de Dios, es decir, lejos, estando en pecado, hermanos, estando bajo el dominio de Satanás, todo parece un desastre, todo parece perdido, todo es dolor, todo es sufrimiento, no hay contentamiento en la vida del ser humano. Pero si nosotros nos dejamos guiar por el Señor, si nosotros nos dejamos de verdad, hermanos, llevar a donde Él quiere, estas cosas, hermanos, se van a romper, porque Él nos va a traer descanso con su guía. Él va a traer descanso, hermanos. Voy a explicarlo de esta manera, queridos hermanos. La vez pasada leíamos Hechos 10, 38, que dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Ahí que vemos el oficio del Rey verdadero. Recuerde que la palabra Cristo o Mesías es ungido. Entonces aquí nos está diciendo la palabra, cómo Jesús es ese Cristo, cómo Jesús es ese Mesías, ese ungido, porque el Espíritu Santo está en él y vino para hacer el bien y para romper con todas las obras que el diablo estaba haciendo. Hermanos, eso es el reino de Dios. Eso es el reino de Dios, porque el reino de Dios es que las tinieblas, hermanos, sean quebrantadas, sean rotas. Las tinieblas se rompan con la luz de Cristo, con la luz del Evangelio. Que Jesús sea el Cristo y que venga a hacer el bien y que venga a sanar a todos los oprimidos por el diablo, hermanos. Ese es el reino de Dios. Jesús se acercó diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Hermanos, leíamos también la vez pasada, 1 de Juan 3:8, donde dice, hermanos,
que el que practica el pecado es el diablo. Aquí lo vemos, hermanos. Romanos 3:23 nos aclara: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, están separados. Fueron quitados, hermanos. La palabra destitución implica que somos removidos. Y eso es lo que pasó, hermanos. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Y es lo que dice Juan, 1 Juan 3:8 también. El que practica el pecado es el diablo, hermanos. Juan 8:44, hablando el Señor Jesús les dijo a los judíos: ustedes son hijos del diablo porque los deseos de su padre quieren hacer. ¿Sí? Él ha sido homicida desde el principio. Él no permaneció en la verdad. No hay verdad en el diablo. Y lo que él habla es de su propia naturaleza, pura mentira. Él es el padre de la mentira. Y entonces, cuando el mundo está sujeto al diablo, ¿en qué va a estar? En pura mentira, hermanos. En pura mentira va a estar el mundo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Es lo que dice 1 Juan 3:8. Si bien el pecado está ahí, el que practica el pecado es el diablo, sí, pero Jesús apareció precisamente para esto, para romper con las obras del diablo. Y sigue siendo el reino de Dios. Destruir las tinieblas, destruir la oscuridad, destruir las obras del diablo. Hermanos, es que esa promesa del Evangelio es la que nos dice Génesis 3:15. Esa simiente de la mujer que va a venir a aplastar la cabeza del diablo. Y Romanos 16:20, hermanos, nos dice lo mismo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La obra de Satanás tiene que ser deshecha. Y Jesús vino a eso. Y Jesús destruyó las obras del diablo, hermanos. Y por eso nosotros podemos salir de este estado espiritual. Amén. Amén. Jesús les dijo a los judíos, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40. Ok. Ustedes están buscando las Escrituras. Ustedes las estudian, ustedes pasan tiempo en ellas, ustedes las repasan, ustedes las leen cada día de reposo, sí. Porque ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna. Pero esas escrituras son las que dan testimonio de mí. Y efectivamente, hermanos, para ese tiempo solo estaba el Antiguo Testamento, lo que conocemos como la ley, los salmos y los profetas. Y esas escrituras son las que hablan de ese Cristo que tenía que venir para resolver este problema espiritual, hermanos. Por eso Jesús les dice, sí, ustedes leen las Escrituras porque quieren encontrar la vida eterna, pero lo que van a encontrar es el testimonio acerca de mí. Y entonces ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Si ustedes están buscando vida en las Escrituras y no quieren venir a mí, se contradicen. Si nosotros venimos a Jesús, hermanos, vamos a encontrar vida. Vamos a ser sanados en nuestro espíritu, en nuestra condición espiritual, hermanos. Este problema fundamental de índole espiritual va a ser sanado, hermanos. Va a ser resuelto. Y es lo que Jesús está diciendo. Ustedes vienen a las Escrituras buscando vida, pero lo que van a encontrar es que hablan de mí. Entonces vengan a mí para que tengan vida. Vengan a mí para que tengan vida. Y si nosotros entonces, hermanos, venimos a Él, vamos a encontrar vida. Vamos a dejarnos guiar. Vamos a aceptar el yugo del Señor, que es algo fácil, es algo ligero que podemos recibir, hermanos, para ser llevados, para que Él conduzca nuestras vidas, para que Él sea el que gobierne nuestro corazón, hermanos, y entonces salgamos de esta condenación espiritual. Jesús quiere eso, hermanos. Jesús quiere verdaderamente, hermanos, deshacer
en nuestras vidas todo lo que el diablo ha hecho, todo lo que el mundo nos ha aventado encima, hermanos. Hoy, hermanos, muchos se enteraron de una noticia en el sur del estado. Balacera, grupos criminales, la gente ya harta, se pelean y hubo 14 muertos. Hermanos, porque son hijos del diablo, porque los deseos de su padre quieren hacer. Estamos a unos días del 12 de diciembre. Idolatría, hermanos. Detrás de esos ídolos hay demonios. Y Pablo dice, yo no quiero que ustedes tengan comunión con eso. Y el hombre hace idolatría, queriendo buscar a Dios, queriendo tener el favor de alguien superior. Hace idolatría de cualquier cosa. Hermanos, hoy nuestro país tiene un problema. Muchos de los jóvenes se están suicidando porque no tienen satisfacción en su vida, no le ven sentido a sus vidas. Hay muchos problemas mentales, muchos problemas que están aquí, en nuestras emociones, hermanos. Muchos jóvenes se están perdiendo por esta situación. El índice de las personas que consumen drogas nos dice que cada vez más chicos empiezan a consumir drogas. Niños prácticamente. Hay muchos problemas, hermanos, físicos, muchas enfermedades que no tienen una solución aparente en la medicina. Necesitan el poder del Señor para ser levantados, hermanos. Hermanos, gente muere a diario, pero imagínense la condición espiritual en la que muere esa gente. Están separados del Señor, por el pecado están separados. Satanás los está oprimiendo, hermanos. Y esas maldiciones se las heredan. ¿Cuántas veces de verdad hemos visto, hermanos, cómo esas maldiciones espirituales, hermanos, pasan a todas las generaciones? Familias destruidas por una maldición espiritual, por una maldición en el papá o en la mamá, en el abuelo, y se manifiesta en los hijos, en los nietos. Hermanos, es un desastre. Pero todas estas cosas las vino a resolver el Señor Jesús. Hoy, hermanos, ¿cuál es la invitación? Que nosotros, hermanos, vengamos al Señor para encontrar descanso. Aceptemos su enseñanza, aceptemos su guía, hermanos. Vean cómo dice el versículo 29 de Mateo, 11:29. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. O sea, el Señor no nos va a dar un maltrato, hermanos. El Señor no se va a enseñorear como Satanás lo hace. Satanás abusa, Satanás oprime, Satanás destruye, hermanos. Pero el Señor, que es manso y humilde, va a hacer que nosotros podamos descansar en Él. Su carga es fácil, su yugo, dice ahí, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, si nosotros nos dejamos guiar por el Señor, entonces vamos a hallar ese descanso para nuestras almas. Confiemos, hermanos, en lo que dice el Evangelio. Él ya vino a romper con todo esto, hermanos. Él ya vino a romper, como Rey verdadero, la obra de Satanás. Satanás está destruido. Satanás está vencido, hermanos. Para el pecado, hermanos, Él como sacerdote, el verdadero sacerdote, hermanos, se ofreció. Una vez y para siempre. Él se entregó, hermanos, por nosotros. De manera que, entregándose, su cuerpo siendo destruido, su sangre siendo derramada, pagó por el pecado. Y ese problema también quedó resuelto. Y como profeta verdadero, hermanos, vino a reconciliarnos. Este evangelio, hermanos,
Es un evangelio de reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5 dice eso. Y es un evangelio de reconciliación. Es un evangelio, hermanos, por el cual nosotros podemos estar reunidos otra vez con Dios. ¿Qué es esto, hermanos? El diseño original. Estar con Dios, porque para eso fuimos creados. Para reflejar quién es Él. Para que con todo lo que vivimos y con todo lo que hacemos, hermanos, el mundo conozca quién es Dios. Para que nuestras vidas se manifiesten esas bendiciones que son de autoridad. Los hijos de Dios hemos recibido identidad y autoridad de parte de Dios. Y para que tengamos esa relación con Él, hermanos, todo el tiempo, de manera permanente, estemos conectados con el Señor. Dios quiere restaurar y lo está haciendo, hermanos. Está restaurando el diseño original en nosotros. Una reconciliación, hermanos. Volvemos al lugar para el que fuimos creados. Estar en la presencia de Dios, hermanos. Satanás fue vencido, aplastado, hermanos. Ese es el evangelio, hermanos. Primera de Corintios 15, 3 y 4 dice eso, hermanos. Jesús vino, murió y fue sepultado conforme a las Escrituras. Y resucitó conforme a las Escrituras. Este es el propósito por el cual Jesús vino, hermanos. Resolver este asunto, este problema, hermanos. Alguien ayúdeme, hermanos, a leer Juan 1:12, por favor. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre, tienen el poder de ser hijos de Dios, hermanos. Y esto, hermanos, es lo que dice aquí el mismo Señor Jesús. ¿Cómo dice? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien quiera el Hijo revelar. Hermanos, nosotros venimos a este evangelio, venimos a la fe porque el Señor quiere. Porque el Señor lo reveló, porque el Señor nos trajo, estábamos muertos. Pero si nosotros hoy empezamos a tener fe, si nosotros hoy en nuestro corazón estamos creyendo, es por gracia de Dios, porque Él ha querido revelar esta salvación a nuestras vidas. Entonces, hermanos, podemos venir a Él, podemos venir a Él. Es voluntad de Dios, hermanos, salvar a quien Él ha llamado. Es voluntad de Dios salvar a quien ha creído, hermanos. Y entonces, hermanos, estos estados espirituales dejan nuestra vida para que nosotros como hijos de Dios, hermanos, recibamos las bendiciones que Dios quiere. Y la primera es que seamos precisamente hijos de Dios. Los que le han recibido, los que creen en su nombre, hermanos. Que seamos morada del Espíritu Santo, hermanos. Porque Dios viviendo en nosotros, hermanos, es esto, resolver la separación. Ya no estamos lejos, ya no estamos separados, ya no estamos peleados. Cristo ha venido a ponernos en paz, hermanos. Y el Espíritu de Dios morando en nosotros, hermanos, es la reconciliación. Es que ya no estemos separados. Que tengamos respuestas a nuestras oraciones, hermanos. Es otra bendición y otra manifestación de que ya no estamos lejos. De que ya no hay algo que estorbe, el pecado que estorbe, hermanos. Que recibamos poder para quebrantar
la oscuridad, hermanos, es que Satanás ya fue vencido. Y la victoria que Jesús ganó en la cruz nos ha sido entregada. Y hoy tenemos poder, hermanos, para quebrantar la oscuridad. Jesús dijo en Lucas 10:19, he aquí, os doy potestad para hollar sobre serpientes y escorpiones, es decir, para pisotear. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Hermanos, también el Señor nos manda a sus ángeles para ayudarnos, para servirnos. Son espíritus, son mensajeros de parte de Dios que están a nuestro servicio, hermanos. ¿Cómo dice el Salmo 91? Que sus ángeles te guarden, hermanos, para que tu pie no tropiece, ¿no? Hay un montón de historias, hermanos, donde Dios manda ángeles para ayudar a sus escogidos, hermanos. ¿Sí? Si nosotros hemos sido reconciliados con el Señor, si ahora somos sus hijos, hermanos, nosotros pertenecemos a un reino. Nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos. Filipenses 3:20. Una ciudadanía de los cielos, de un reino espiritual, de donde esperamos a nuestro Salvador. ¿Cuántos creen que Jesús vuelve, hermanos? Amén. De aquí esperamos al Señor, de este reino espiritual, de los cielos. Amén. Y somos parte, hermanos, de la evangelización mundial. ¿Por qué, hermanos? Porque el deseo de Dios no es que hagamos grandes templos, ni que hagamos campañas, ni que hagamos conciertos. No. El deseo de Dios es que este evangelio sea predicado como testimonio a todas las naciones. Él quiere que nosotros enseñemos lo que Él enseñó a otras personas y que también lo guarden. Y entonces, si nosotros nos discipulamos, nosotros también podamos discipular a otros, hermanos. El Señor quiere que este evangelio verdaderamente sea conocido en todo el mundo. Hermanos, el Señor verdaderamente quiere que nosotros seamos guiados, llevados, que nosotros aceptemos su guía, su enseñanza. No sé si aquí han visto cuando caminan aquí alrededor, en la comunidad, no sé si han visto unos surcos bien derechitos y otros que están así. Hermanos, ¿qué vida queremos tener? ¿Una vida guiada por el Señor o una que esté hecha en nuestras fuerzas? Porque cuando la yunta se hace así, hermanos, es porque el otro animal se resiste, se jalonea. ¿Sí, hermanos? El otro animal está tirando para un lado cuando el animal que guía va por acá. Pero el otro animal se resiste, se jalonea. Es trabajo eso, hermanos. Porque podemos estar en la iglesia, hermanos, y de verdad estarnos resistiendo a la voluntad de Dios, estar resistiendo al Señor. Necesitamos, hermanos, dejarnos gobernar por el Señor. Si nosotros aceptamos su enseñanza, nos dejamos llevar, hermanos, vamos de verdad a tener ese descanso que dice la palabra. Descanso, hermanos. Que las cosas de la vida no nos agobien, hermanos. Dios quiere hacer su voluntad en nuestras vidas. Quiere ser Señor de nosotros. Y Él lo puede hacer, hermanos. O sea, en su soberanía, hermanos, Él que no determina. No hay nada que pueda estorbar el deseo de Dios. Pero verdaderamente, hermanos, nos ha escogido y está trabajando en nuestros corazones para que nosotros, hermanos, andemos en las buenas obras que Él ya determinó, preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. El apóstol Pablo escribió a los Filipenses, dice, estoy convencido, estoy persuadido de que el que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo, este día, cuando Él venga en el cielo, en esas nubes, con los ángeles, hermanos.
esa obra que Dios está haciendo es cierta en nosotros. Puede que a los ojos de las personas que están alrededor, no pasa nada, sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma. No, hermanos, la palabra de Dios es fiel y el Señor dijo que va a estar trabajando en nosotros hasta este día, cuando el Señor vuelva. Esa obra es cierta, hermanos. ¿Y cuál es esa obra? Que el Señor rompa con todo lo que Satanás ha hecho en nosotros. Si antes estábamos podridos en rencor, en odio, de verdad Dios va a limpiar eso, hermanos, en nuestras vidas, para que demos amor. Si antes no queríamos saber de nadie, éramos personas aisladas, éramos personas que no queremos socializar, hermanos, Dios nos va a dar un corazón para amar a los demás. Todo lo que Satanás ha hecho, hermanos, Jesús lo va a revertir. Esa es la obra de la cual habla Pablo. Que nosotros, hermanos, verdaderamente esté la imagen de Dios. Dios, que es espíritu, hermanos, pues no puede ser visto con estos ojos naturales. Pero Jesús, hermanos, que es Dios, se manifestó en carne para que conociéramos a Dios, hermanos. Por eso Él dice que Él ha visto al Padre, hermanos. Espiritualmente no podemos verlo, o sea, es un espíritu, no tiene cuerpo. ¿Cómo podemos ver quién es Dios? Jesús lo ha dado a conocer, hermanos. Así dice el Evangelio de Juan, versículo 1:18, hermanos. Nosotros también tenemos que ser como Jesús, dar a conocer quién es nuestro Dios. Dios está restaurando esa imagen espiritual en nosotros, hermanos. Que haya santidad, que haya integridad, que haya bondad, que haya justicia, hermanos. Es deseo de Dios que en nuestras vidas, hermanos, haya una transformación genuina, hermanos, que le dé la gloria a Él nada más, hermanos. Y por supuesto que Dios va a poner todas las cosas que necesitamos para esta obra, hermanos. Bendiciones, hermanos, como hijos de Dios. Aquí están, hermanos. Y que nosotros estemos conectados con Dios. Conectados, hermanos. Una relación genuina, una relación de a de veras, hermanos. Hay muchos matrimonios que fracasan, ¿por qué? Porque el esposo nunca habla con la esposa o la esposa con el esposo. Son dos desconocidos. Dios no quiere eso con su iglesia, hermanos. Dios quiere una verdadera relación con su iglesia. Hermanos, nosotros somos la iglesia. Necesitamos una relación genuina con nuestro Señor. Y Él ha provisto eso, conectarnos por medio de su Espíritu. Ahora su Espíritu está haciendo morada, hermanos, en nosotros. ¿Se entiende la palabra, queridos hermanos? ¿Sí, mis hermanos? Sea Dios obrando en nuestras vidas para que verdaderamente Jesús nos guíe, Jesús nos lleve. Y no resistamos, hermanos, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Sea Dios de verdad llevándonos, hermanos. Nosotros podemos tener planes y hacernos muchas ideas y decir, sí, esto, lo otro, y voy a hacer, y voy a ir, y voy acá, y voy allá. Hermanos, pero que mejor Dios sea obrando en nuestras vidas. Él tiene un mejor plan. Si nosotros tenemos un plan bueno, Dios tiene un plan mejor. Si nosotros creemos que tenemos un camino, una trayectoria por hacer, hermanos, el camino de Dios es más alto, su pensamiento es superior. Que mejor nosotros nos dejemos guiar por Él, aceptemos la enseñanza de Jesús y entonces nuestras almas tendrán descanso, hermanos. Aceptemos lo que el Señor enseña y verdaderamente, hermanos, nuestras vidas van a tener alivio, van a tener reposo. Porque Jesús está obrando en nuestras vidas. Bien, hermanos, vamos a orar entonces, queridos hermanos. Vamos a orar. Amado Padre y buen Dios, en esta hora, Señor, queremos, Padre, que tú estés con nosotros para obrar en nuestro corazón, para trabajar en él.
Queremos cederte nuestra voluntad. Queremos que seas tú el que tome control de nuestras vidas. No queremos nosotros ser quien resista a ti. No queremos, Señor, seguir nuestra propia voluntad ni nuestros propios deseos. Queremos, Señor, ser guiados, ser llevados por ti. Permítenos, Señor, estar unidos a ti y no resistir. Permítenos, Señor, estar junto a ti, Padre, pero aprender de ti, Señor. Y que entonces, Señor, en esta obra que tú haces en nuestras vidas, nosotros descansemos, encontremos ese alivio, Señor, y tú estés limpiando nuestra mente, nuestro corazón, de todo lo que el diablo ha hecho y de todo lo que el mundo ha hecho, Señor. Que tú quites lo grabado, que tú quites lo que ha echado raíces en nuestro corazón. Y tú pongas, Señor, una nueva mente, un nuevo corazón, donde estén tus leyes escritas, Padre, porque ese es tu pacto para con tu pueblo, Señor. Y que tú no te vas a acordar de nuestra iniquidad, de nuestra rebelión, de nuestra maldad. Señor, tú has desechado todo eso porque ya lo resolviste en la cruz del Calvario. Padre, graba en nosotros tu evangelio. Graba en nosotros tu palabra, Señor. Que este evangelio que es salvación, como un árbol fuerte, un árbol grande, eche raíces profundas en nuestro corazón. Que seamos esas personas, Señor, que edifican su vida sobre la roca que es Cristo, para que los problemas que trae esta vida, Señor, los podamos afrontar y resistir y permanecer, porque estamos fundados en la roca. Ayúdanos a que este evangelio sea el cimiento de nuestras vidas, porque este evangelio es Cristo. Este evangelio nos habla totalmente de Cristo. Padre, permítenos estar, Señor, en tu presencia con una comunión real contigo. Que estés tú trabajando diariamente, que estés tú limpiándonos, Señor, para presentarnos como esa novia digna, Señor. Ayúdanos, mi Señor, para que cuando el Señor Jesús vuelva, nos estés hallando, Señor, haciendo tu voluntad. Nos estés hallando como buenos siervos, siervos diligentes, Padre. Permítenos, Señor, ser entendidos entonces y que este evangelio, Señor, sea nuestro sustento, que este evangelio sea nuestro alimento, que este evangelio sea nuestra medicina, Señor. Ayúdanos, guíanos, Padre. Permítenos ser llevados por ti, Señor, a lo que tú quieres, Señor, porque tú tienes planes de bien y no de mal. Tú tienes vida para nosotros y no muerte, Señor. Tú eres el que nos procura, tú eres el que se encarga de nosotros, tú eres nuestro ayudador. De ti proviene, Señor, toda bendición y todo don espiritual. Tú ya nos has bendecido con toda bendición espiritual, Señor, en los lugares celestes, en Cristo, Padre. Tú ya has puesto, Señor, todas las cosas para que andemos en ellas, Señor. Son cosas buenas, son cosas que dan gloria a tu nombre, Señor. Ayúdanos a dejarnos guiar. Obra nuestro corazón para no resistir. Ayúdanos a encontrar descanso en lo que tú quieres, Padre, porque tu carga verdaderamente es fácil de llevar. Padre, bendícenos para ser guiados por ti. Que nuestras vidas, Señor, puedan ceder ante ti y que seas tú el que gobierne nuestro corazón. Lo oramos, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén.